Buenas tardes. Buenas tardes a todos y a todas. Gracias por asistir a este webinar que trataremos sobre la conexión y la internacionalización de la educación y el deporte. Si os parece bien, nos vamos a esperar un minutito porque siempre hay gente que se conecta un poquito más tarde y vamos a dejar este tiempo para que la gente se acabe de conectar. Nos esperamos, nada, 30 segunditos, un minutito y ya arrancamos. Bien, si os parece, vamos a empezar ya y empiezo preguntándome, así la gente que se enganche un poquito más tarde no se pierde tampoco nada importante. Yo soy Marta Navalón, soy responsable de comunicación de aquí de la Facultad de Psicología, Ciencias de la Educación y del Deporte de la Facultad Blanquerna de la Universidad Ramon Llull. Mirad, vamos a empezar, vamos a hacer esta sesión. Yo siempre cuando hago charlas en colegios, cuando hago charlas en talleres o con diferentes estudiantes que están a punto de hacer el ingreso en la universidad, les planteo diferentes preguntas acerca de la orientación. La primera pregunta es qué estudiar y dónde estudiar. Y a menudo lo que os pasa a los estudiantes es que os encabezonáis mucho en saber el qué y es igual de importante saber el qué como el dónde. ¿Por qué? ¿Por qué os digo que es igual de importante saber el qué que como el dónde? Porque pues depende de qué estudios tienen más privilegio en una universidad o en otra, porque depende de qué estudios requieren una tecnología o un material que probablemente esté más dotada una facultad que otra, y ahí tenéis que hacer un trabajo de investigación vosotros. Pero esto es algo común que nos encontramos, que los estudiantes nunca se plantean el dónde, pero en cambio sí que se plantean el qué. Mirad, os voy a poner diferentes ilustraciones y voy a acompañar esta presentación con diferentes imágenes para que tampoco no se os haga muy aburrida, pero sí que es verdad que hablando de orientación también, a nosotros siempre nos gusta daros unas recomendaciones en tanto a qué haría yo si tuviera ahora que elegir una universidad donde ir a estudiar. Pues mirad, lo primero que miraría sobre todo es el plan de estudios. Pensad que todas las facultades, todos los estudios están regidos por el mismo plan de estudios, que es el Plan Bolonia. Y este Plan Bolonia lo que hace es homologar todos los estudios. Pero sí que es verdad que depende de qué facultad le puede dar un toque u otro. Y eso sobre todo lo podéis ver en las menciones o especialidades. Eso sobre todo lo veis en función de cómo es cada facultad. Por ejemplo, un clásico es en los estudios de psicología, por ejemplo, que no tiene nada que ver con lo que vamos a tratar hoy, pero sí que es verdad que hay, por ejemplo, algunas facultades que le dan un toque más científico y otro más humanístico, ¿no? Y eso es un trabajo de investigación que tenéis que hacer vosotros y ver un poquito, en función del plan de estudios, cómo plantean esas disciplinas las diferentes facultades. Otro consejo que siempre os doy es que reviséis un poquito qué profesores hay en cada grado. Si de verdad estáis interesados en un grado concreto y ya sabéis a lo que vais, mirad siempre qué tipo de profesorado hay, si tienen colgados los currículums y así veis un poquito más o menos el profesorado que tiene. Y por último, y creo que es lo más importante, aunque a veces no es posible, pero siempre se puede encontrar un momento, es que visitéis las mismas facultades. Hoy en día lo que nos pasa es que muchas veces presencialmente no podéis venir, sobre todo depende de dónde estéis en el territorio, pero sí que es verdad que las facultades nos hemos puesto mucho las pilas con todo esto de la virtualidad y nosotros, por ejemplo, en nuestro caso, aparte de ofrecer visitas personalizadas, que muchas veces nos viene gente pues de Mallorca, incluso de Madrid, también del País Vasco y ellos ya citan un día y una hora para venir a visitarnos, hacemos meetings virtuales, con lo cual quedamos un día y una hora y podéis tener un primer contacto con nosotros. ¿Por qué os digo que es importante pisar las facultades o visitarlas antes? Porque os hacéis un poquito la idea de cómo es el ambiente, de cómo me tratan, cómo son las instalaciones, qué tipo de alumnos hay.
Y siempre yo estos 3 consejos los doy. Primero, consultar plan de estudios. Segundo, mirad qué profesorado tiene. Y por último también, visitarlas en el caso de que podáis. Y si no, solicitad alguna visita que sea más virtual. Mirad, os voy a poner un poquito en situación en tanto a Blanquerna y de qué universidad forma parte. Mirad, Blanquerna forma parte de la Universidad Ramon Llull y estamos situadas en Barcelona. Hay universidades que tienen campus, y que están situados en un mismo sitio. A nosotros nos gusta decir que nuestro campus es Barcelona porque tenemos las diferentes facultades repartidas por toda la ciudad, ¿no? Pensad que la Universidad Ramon Llull es una universidad privada y que está integrada con un sistema federal por 10 instituciones. Entre ellas está la SAI, el IQS, ESADE, la Fundación Pere Tarrés, tenemos la Facultad de Turismo y Dirección Hostelera de Sant Ignasi, ESDI, y cada una se encarga de un área del conocimiento o una disciplina diferente. Nos vamos a centrar en Blanquerna, que es donde se sitúa la Facultad de Psicología, Ciencias de la Educación y del Deporte, y os pongo un poquito en contexto en este sentido. Mirad, Blanquerna consta de tres facultades diferentes. La primera es, y es donde me encuentro yo ahora mismo, que es la Facultad de Psicología, Ciencias de la Educación y el Deporte. Tenemos una segunda facultad, que es la de Ciencias de la Salud. Se me ha movido un poquito el texto. Y una última, que es la Facultad de Comunicación y Relaciones Internacionales. Aquí encontráis un listado de todas las carreras, los grados universitarios que impartimos en cada una de las facultades. Y es importante que veáis, en el caso de la Facultad de Psicología, que impartimos tanto los grados de educación como grados de psicología, logopedia, ciencias de la actividad física y el deporte, Sport Management, que es el grado en gestión deportiva, y 2 dobles grados, uno en psicología y logopedia y el otro en educación primaria y ciencias de la actividad física y el deporte. Imagino que viendo ahora vosotros este listado de grados, os podéis hacer una idea de por qué hemos escogido este título para esta ponencia, ¿no? La internacionalización y la conexión entre 2 ámbitos que a priori pueden parecer diferentes, pero que tienen muchas conexiones entre ellas. Permitidme que empiece hablándoos de... Perdonad, vuelvo atrás, ¿vale? Permitidme que haga un breve inciso en todo el tema de la internacionalización. Veréis, muchos grados cada vez más y lo podéis ver patente en la oferta universitaria que aparece hoy en día y que cada vez se regenera más, es este matiz internacional. Es decir, cada vez más proliferan los grados que están más vinculados que tienen un componente más internacional, no solo a nivel de grados, sino que, por ejemplo, en bachilleratos también está pasando, ¿no? En los últimos años pues, se ha inventado el bachillerato dual, se ha inventado también el bachillerato internacional y eso responde realmente a una necesidad que tenemos como sociedad gracias a vosotros, porque vosotros sois unas generaciones que yo siempre os describo como globales. Globales porque vosotros no tenéis la mente y los pies puestos en un sitio concreto, sino que tenéis esa facilidad y esa flexibilidad ya psicológica y física también de moveros y no os importa. Con lo cual, lo que nos está pasando es que grados que teníamos como muy locales, porque quizá están más regidos por algún tipo de ley o por algún tipo de Estado, como por ejemplo los grados en educación, se están abriendo al mundo y se están dotando de internacionalización. No solo eso, sino que también la oferta formativa universitaria con un porcentaje de asignaturas que no son en español o en catalán en nuestro caso, porque somos una facultad catalana, se amplía también, ¿vale? Y eso ahora también lo veremos en los grados que os voy a explicar durante este webinar. Dicho esto, me gustaría explicaros un poquito cómo nos organizamos aquí en Blanquerna o cuáles son nuestros puntos fuertes. Y es que el primero es el de la metodología.
Mirad, nosotros abogamos por una enseñanza muy personalizada. Eso no quiere decir que no tengáis clases en grandes grupos. Aquí, por ejemplo, podéis ver dos imágenes, la primera y la segunda. La primera se corresponde a un seminario y la segunda se corresponde más a una clase magistral. La diferencia, y esto es común en todos los grados que tenemos en Blanquerna, es que a lo largo de los 4 años que cursáis vuestro grado, o 5 en el caso de los dobles grados, siempre combináis clases magistrales con seminarios, que son grupos reducidos de 12-15 personas como mucho. Principal diferencia entre ambas, pues veréis, en las clases magistrales suele haber una comunicación más unilateral y también se suele dar toda la parte más teórica. A diferencia, y obviamente a final de semestre tenéis un examen final, a diferencia de los seminarios, que son unos grupos reducidos de 12 personas como mucho, como os he comentado antes, que sobre todo se hacen trabajos en equipo y es un contenido mucho más competencial. Pensad que, como os comentaba, a lo largo de los 4 años combináis estos dos tipos de clases durante cada curso. Me gusta mucho la descripción que hace el director del grado justamente en gestión deportiva, porque siempre dice que los profesores, una vez entran en un seminario, se transforman y se convierten en tutores. Me parece una definición excelente, porque realmente el profesor que tenéis en el seminario es vuestro guía, es como la persona que es un tutor, ¿no? Y os ayuda en todo lo que necesitáis. Pensad que con estas dinámicas de grupo tan reducidas, lo que conseguimos es conocer a todos los estudiantes y al final, pues, hacer una educación muy personalizada. Aparte de la metodología, que en este caso combina estos dos tipos de clases, tenéis que saber también que nuestros profesores están en activo en el mundo profesional, es decir, que combinan la docencia universitaria con su actividad profesional en el sector en el que ellos imparten las clases. Por ejemplo, en el caso de educación, pues tenemos profesores que aparte de venir aquí y dar sus clases a los chicos de primero, segundo, tercero o cuarto de educación infantil o educación primaria, también trabajan en los centros educativos con los chicos de educación infantil, alumnos de educación infantil y de educación primaria. O, por ejemplo, en el caso de gestión deportiva, pues tenemos a profesores que dan clase aquí y aparte pues trabajan también en agencias de comunicación o llevan también clubs deportivos, ¿de acuerdo? Es decir, que tenemos una relación muy activa y estamos completamente actualizados con los sectores con los que nosotros impartimos estos grados universitarios. Esto os lo voy a ligar directamente con el tema de las prácticas profesionales. Pensad que en todos los grados que se imparten tenéis periodos de prácticas obligatorios en el cual, en el marco del seminario, conocemos a cada uno de vosotros y en función de vuestro perfil, mira, es que a mí me gusta mucho el marketing y sobre todo me gusta pues el sector del básquet y me gustaría mucho hacer, pues en función de cada perfil se os ofrece algún puesto de trabajo u otro y vosotros acabáis eligiendo. Es decir, que nosotros formamos parte activa de la elección del centro de prácticas. Y creo que estos tres ejes, el tema de las prácticas, de los profesores en activo en el ámbito profesional y sobre todo de esta enseñanza personalizada, caracterizan lo que es la metodología y la enseñanza dentro de Blanquerna. Mirad, voy a empezar por el grado en gestión deportiva. Permitidme un momento que estaba mirando. Vale. Por el grado, por cierto, os invito a todos a que me hagáis llegar preguntas o cosas que os vayan surgiendo a lo largo de la sesión, si no yo voy a disparar y no paro. Empezamos con el grado de Sport Management, que sería el grado de gestión deportiva, ¿no? Eso que os comentaba antes de la internacionalización. Mirad, el grado en gestión deportiva es un grado muy nuevo, para entendernos, y es fruto de la oferta y la demanda que nos vamos encontrando como facultades que tiene estudios en deporte. ¿Por qué?
Eh, Porque la gestión deportiva forma parte de una especialidad dentro del grado de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, pero vimos que había tanta oferta, tanta demanda y que los chicos que estudiaban el grado en CAFE, Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, acababan cursando muchos también esta especialidad y le vimos tanto potencial que decidimos crear un grado nuevo. Este año graduamos a la primera promoción y la verdad que nos estamos encontrando que es un grado que cada vez va más en auge, ¿de acuerdo? Es un grado un poco híbrido entre la gestión, lo que es, por ejemplo, algo más, algo que se parezca más a un ADE, Administración y Dirección de Empresa, pero siempre en el ámbito del deporte. Ahora luego veremos el plan de estudios así un poquito por encima para que os hagáis un poquito la idea sobre las asignaturas. Me encanta a mí la frase, me parece un claim brutal, que utiliza siempre el director del grado para explicar este grado en gestión deportiva, y es que el estudiante tiene que tener talento por la gestión y pasión por el deporte. ¿De acuerdo? Formamos a profesionales de gestión, del sector de la gestión deportiva con una visión completa de todas las áreas funcionales y sobre todo muy centrado en el sector deportivo, ya sea público o ya sea privado. He puesto 3 puntos que me parecen muy interesantes, que es que el 30% del creditaje es en inglés, ¿de acuerdo? Gracias a esto, o es por esto, que tenemos también muchos alumnos internacionales que se nos interesan justamente por estudiar y por cursar este grado. Pensad que esto del 30% va a ser algo que va a ir en aumento, porque la idea del grado es que acabe siendo mayormente en inglés. Obviamente, generamos a profesionales que se dedican al ámbito del deporte, pero centrado en la gestión, pensando en un mundo global. Es decir, pensad que, por ejemplo, cuando se organizan unos premios GP, se organizan las carreras de motos, por ejemplo, se hacen en todo el mundo, ¿no? Y tenemos que saber, tenemos que tener un gestor que sepa cómo organizar una carrera en China, en Europa o en cualquier punto de América, con lo cual tenemos esta periferia que es más global. Pensad también que dentro del mismo grado se hacen study trips desde primer curso. Desde primer curso, en el marco de alguna asignatura, se suelen hacer visitas. Por ejemplo, hace 2 años, el año pasado, por desgracia, no lo pudimos hacer por culpa de la pandemia, pero hace 2 años y este año se está volviendo a reactivar. Fueron a Valencia y les hicieron como un tour por diferentes instituciones, clubes de fútbol y todo para que los chicos pudieran conocer cómo está organizado en esa ciudad en concreto toda la gestión en el ámbito deportivo. Y también, obviamente, aparte de esto, existen los intercambios internacionales o Erasmus que todo alumno, sea del grado que sea, puede acogerse y puede cursar de manera voluntaria. Y por último, también es importante tener en cuenta que en el caso de gestión deportiva también existen 2 itinerarios de optatividad más enfocadas, y como veremos ahora, en el marketing o en el área de turismo. No pretendo que ahora vosotros os leéis y que vayamos asignatura por asignatura. Toda esta información la podéis encontrar en la página web, pero para que os hagáis una idea de qué tipo de asignaturas hay. Pensad siempre que, pensad siempre que en todas las carreras universitarias, y eso también os lo digo cuando hago sesiones de orientación, el primer año y medio suele tener asignaturas muy de contextualización, son las bases. Se os dan las bases para poder luego especializaros o luego poder entrar más a fondo a partir de tercero o cuarto. Esto no es que sea en este grado, cualquier grado que estudiéis os va a pasar eso, que hay primero una primera puesta sobre el terreno y unas primeras bases. Y encontráis asignaturas como economía de empresa, deportes convencionales, legislación y gobernanza, hay un poquito de derecho, hay un poquito de economía, tenéis un poquito de marketing también, porque en segundo tenemos, por ejemplo, fundamentos del marketing, hay management, tenéis dirección financiera, una serie de asignaturas que lo que hacen es crear profesionales que
perfectamente podrían crear una empresa o podrían haber cursado una carrera de ADE, pero enfocado en el ámbito deportivo. Dicho esto, y ahora voy a pasar al otro extremo de lo que es la ponencia, porque hablábamos de internacionalización y conexión entre dos sectores muy diferentes como son la educación y el deporte. Y ahora voy a hacer el cambio y me voy a pasar a la educación. Y es que me gusta hacer mucho una reflexión y me va a servir muy bien esta foto que veis aquí en pantalla, que no es que tenga la mejor calidad del mundo, pero me gusta mucho ponérosla porque ella es Roser Vendrell, que es una exalumna nuestra que cursó un grado en magisterio, el grado de educación primaria con nosotros, y actualmente está haciendo de maestra en Shanghái. Y me parece muy representativo. ¿Por qué? Porque a veces hay, como os he comentado al principio de toda la presentación, a veces hay una serie de grados que por sus connotaciones, ya sea legislativas porque están muy regulados por cada país determinado, le damos unas connotaciones muy locales, ¿no? Y creemos que tú puedes estudiar ese grado y aplicarlo únicamente en el país donde lo has estudiado. Y creo que los grados de educación son muy propensos a esta mentalidad y no es así. No es así porque cada vez más nos encontramos que nuestros estudiantes, pues tenemos esta chica que está ejerciendo de maestra en Shanghái, tenemos otros alumnos que están trabajando de maestras en Corea, otros que están en Estados Unidos. Cada vez más vosotros transformáis, hacéis que la sociedad se tenga que transformar y que nosotros a consecuencia también tengamos que formar profesionales globales en todos los ámbitos. Es por eso también que este año hemos decidido crear un Bachelor in International Education, ¿de acuerdo? Que lo que hace es formar a futuros especialistas en educación con sensibilidad global. Pensad que este Bachelor es un complemento a los grados de educación. Es decir, si vosotros cursáis el grado de educación infantil o educación primaria, podéis ejercer de maestros. Con el bachelor incluido, que se cursa a lo largo de estos mismos 4 años en los que hacéis la carrera, pero en un turno de tarde en semipresencialidad y con 180 créditos de más, os abre más puertas y os da una visión más global de lo que es la educación. Primero porque además crea unos perfiles diferentes para trabajar con organismos oficiales que se dediquen al ámbito de la educación en sí, como puede ser la UNESCO, por ejemplo, o te dota de suficientes conocimientos como para poder llevar proyectos internacionales en diferentes colegios, tanto nacionales como internacionales. ¿De acuerdo? Lo importante de este bachelor es que tenéis que saber que son 180 créditos que se suman a los 240 de los grados de educación que se cursan simultáneamente y que en 4 años salís con 2 títulos universitarios. Uno está homologado porque es el grado de educación infantil o primaria para ejercer de maestro y el otro, el bachelor, es un complemento perfecto para ayudaros a entrar en diferentes organismos para poder no me sale la palabra ahora, pero para poder hacer y trabajar en proyectos más internacionales, para acreditar que tenéis estos conocimientos para poder tratar con proyectos internacionales. Pensad que es una titulación que expide la Universidad Ramon Llull, es decir, no es un grado universitario homologado que te den el título de graduado, sino que es un título propio que desde la misma universidad os damos aparte del grado universitario, con lo cual, como os he dicho ya y pone aquí, conseguís 2 títulos. El 100% de los créditos del bachelor son en inglés. ¿De acuerdo? Y con este bachelor podéis hacer hasta 2 periodos de prácticas en el extranjero. ¿De acuerdo? Aquí también os he puesto lo que son todas las asignaturas para que os hagáis una pequeña
idea, pero os repito que toda esta información la encontráis en la página web. Todas las asignaturas que veis que van acompañadas de un asterisco, como Teaching and Learning Approach, están convalidadas dentro de los mismos grados, con lo cual pensad que de estas asignaturas algunas se reducen porque ya los cursáis directamente en el grado de educación que curséis. Y como cualquier otro grado, también termináis con un trabajo final, que en este caso le llamamos BA Portfolio, ¿de acuerdo? Que es exactamente lo mismo, es como un trabajo de final de grado, pero en este caso es un trabajo de final del bachelor. Mirad, y ahora vamos a hacer la conexión entre estos dos ámbitos, y es que desde este curso también ofrecemos la posibilidad de cursar un doble grado en educación primaria y ciencias de la actividad física y el deporte. Pensad que, a diferencia del grado en gestión deportiva, el grado en ciencias de la actividad física y el deporte es un grado en el que los chicos tienen asignaturas, tanto, ahora lo veremos también en el plan de estudios, historia del deporte, deportes individuales, deportes colectivos, hacen también toda una parte de antropología, de filosofía, que es esta parte más común, como os contaba, que tienen todos los grados, y lo entrecruzan con el grado de educación primaria. Pensad que los grados de educación, en el caso de educación primaria, los alumnos que lo cursan pueden elegir entre diferentes especialidades. Una es música, otra es inglés, otra es educación física y otra es atención a la diversidad. En el caso de los chicos que queráis cursar este doble grado, tenéis que hacer sí o sí las asignaturas equivalentes a la mención a la especialización en educación física por tal de que este reconocimiento de asignaturas pueda ser viable. Pensad que con este doble grado lo que conseguís son 2 grados universitarios en 5 años. Es decir, lo que haríais en 8 años lo conseguís en 5 años. Sí que es verdad que el hecho de cursar un doble grado implica una mayor carga a nivel lectiva, a nivel de créditos, porque no dejáis de cursar más de 60 créditos al año, pero es una buena oportunidad para poder sacaros 2 titulaciones universitarias en tan solo 5 años, ¿de acuerdo? Además, tal y como hemos estructurado este plan de estudios, os permite hacer en el último año, en el quinto año, podríais hacer el máster universitario en formación del profesorado de educación secundaria obligatoria y bachillerato, formación profesional y enseñanzas de idioma, y eso lo que os permitiría al final es poder tener una interacción, poder ejercer de maestro desde los 6 años, que es cuando empieza la educación primaria, hasta los 18, que es cuando terminan el bachillerato, ciclo formativo, secundaria también, ¿de acuerdo? Es decir, que en el caso de esos estudiantes que además cursen este máster, pueden acabar ejerciendo y ampliando la franja de edad con la que intervienen con los estudiantes. Y os preguntaréis, ¿cómo es posible eso? ¿Cómo es posible que en 5 años yo me pueda sacar 2 grados y un máster? Pues mirad, muy sencillo, porque lo que hemos hecho ha sido acumular el creditaje. Mira, y voy a pasar a la siguiente diapositiva, aunque no se ve muy bien porque se ve muy chiqui. Lo que hemos hecho ha sido acumular todas las asignaturas del grado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte entre los 4 primeros cursos. También vais haciendo de educación primaria, pero principalmente los 4 primeros cursos os sacáis de encima ya el grado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. ¿Qué pasa? Que como yo ya tengo un grado, porque a los 4 años ya soy graduado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte y me falta un quinto año solo por la mañana para terminar los créditos en educación primaria, por la tarde puedo hacer, en este quinto año, puedo hacer el máster y terminarlo en ese mismo año. Con lo cual, los alumnos que quieran, porque es algo voluntario hacerlo del máster, en 5 años pueden obtener 2 grados universitarios y un máster universitario.
Recordaros, quizá, bueno, ahora os queda muy lejos, pero la diferencia entre un máster normal o un título propio, como puede ser el bachelor, y un máster universitario, como es en este caso el de formación de profesorado, es que luego te permite seguir haciendo carrera académica dentro de la universidad, haciendo un doctorado, bueno, haciendo una tesis, haciendo un doctorado, para todos aquellos que quieran dedicarse quizá a la investigación. Dicho esto, os explico un poquito lo que es el proceso de admisión. Mirad, para poder entrar y muchas veces, normalmente yo cuando hago estas sesiones me gusta tener una interacción más directa con el público, bueno, con vosotros, con los espectadores, sobre todo porque es importante que sepáis y a mí me gusta ver qué feedback tengo para ver si realmente sois conscientes de la diferencia entre universidad pública, universidad privada. A veces caemos bueno, a veces, el 99,9% de los casos caéis en el tópico, ¿no? del dinero, de que es mucho más caro una universidad privada que pública, y ahora entraremos en eso. Pero no prestáis a veces atención o no sois conscientes de las otras diferencias que hay, como por ejemplo el proceso de admisión. El proceso de admisión en las universidades privadas empieza antes. Nosotros, por ejemplo, empezamos lo que es la preinscripción en el mes de octubre. ¿De acuerdo? Hay gente que ya sabe que quiere venir con nosotros y que directamente aplica para poder estudiar con nosotros. Esta preinscripción la podéis hacer actualmente en formato presencial o online a través de la página web, que es blanquerna.edu. Y bueno, tiene una cuota de 100 euros que no son retornables y es en concepto de tasas y es para que podáis hacer la prueba de admisión. Segunda diferencia. Normalmente las universidades privadas disponemos de una prueba de admisión propia. No solo con la selectividad ya podéis entrar, sino que además de la selectividad tenéis que hacer una prueba de admisión. La siguiente prueba de admisión que tenemos programada está para el 28 de mayo por la tarde y la hacemos también en formato online. Podéis pedirla, la tenemos preparada en 3 idiomas, en catalán, en castellano y en inglés, así que para todos los estudiantes que sois de fuera siempre nos lo podéis pedir en otro idioma. En el momento en el que hacéis la prueba de admisión, en unos 10 días más o menos, se os dice si sois aptos o no sois aptos. En el caso de que seáis aptos, se os abren 2 caminos. El primero es hacer una matrícula condicionada. ¿Qué quiere decir una matrícula condicionada? Una matrícula condicionada lo que hace es reservaros la plaza aquí con nosotros. ¿Y condicionada a qué? Pues obviamente a que superéis la selectividad. Para poder hacer la matrícula condicionada tenéis que abonar el 50% del importe del primer curso, ¿de acuerdo? Condicionada, eso, como comentaba, a superar la selectividad del ciclo formativo de grado superior o en el caso de educación las PAP, que ahora os explico lo que es. Que aprobáis, ya no os tenéis que preocupar porque tenéis que acabar de entregar la documentación que os falte y vais a matrícula definitiva. Que suspendéis, se os devuelve este dinero, ¿de acuerdo? Una vez finalizada la matrícula condicionada, ya acabáis de formalizar con los documentos que os falten y hacéis la matrícula definitiva. En el caso de que vosotros hagáis la preinscripción, hagáis la prueba de admisión, seáis aptos, pero digáis, mira, no, yo estoy pendiente de otros procesos de admisión en otras facultades, en otras universidades y prefiero esperarme para ver qué es lo que pasa. Pues en ese caso podéis esperaros y podéis ir a matrícula definitiva una vez ya en junio sepáis las notas que tenéis de selectividad. En ese caso podréis hacer la matrícula pues si nos quedan o no plazas en el grado en el que estéis interesados. ¿De acuerdo? Y por último, hablaros de becas, que en este sentido es cuando hemos hablado, cuando os he dicho que cuando voy a hacer una sesión y hablo de diferencias entre públicas y privadas, el tópico es que siempre me digan, es que las privadas son muy caras, la principal diferencia sobre todo es el dinero.
es el dinero, pero tenéis que saber que hay becas. Muchas veces os pensáis que no os las van a dar y directamente ni aplicáis. Y las becas bueno, en este caso son acumulativas, es decir, te pueden dar una, te pueden dar otra y vas acumulando. No por el hecho de que te den una, excluye que te puedan dar otra. Y nosotros siempre os recomendamos que apliquéis a todas, en el caso de que podáis. Ahora os explico un poquito. Yo, por ejemplo, soy exalumna de esta facultad, de Blanquerna, y conseguí la práctica externa extracurricular y estuve trabajando en el turno contrario en el que estudiaba y pude ayudar a costear mis estudios. Al final, consiguiendo una beca, depende de cuál, o dos, el precio que cuesta la pública y la privada no es tan diferente. Os hago una pincelada de lo que son las becas porque repito que encontráis toda la información en la página web mucho más detallada y además al final de toda la presentación vais a encontrar el contacto por si tenéis alguna duda. Mirad, este año, bueno, desde que nos confinaron y empezó la pandemia, Blanquerna decidió aumentar el fondo de becas para poder así ayudar a las familias que más lo necesitaran. Y tenemos una dotación de 2 millones de euros para poder ayudar a estas familias. Como os comentaba, voy a citar 1, 2, 3, 5 bueno, 4, son 4 nuestras propias y después también quiero romper otro tópico. Mirad, las ayudas más importantes de las cuales disponemos, que son propias de Blanquerna, es la ayuda económica Blanquerna, que va en función de la renta, sobre todo, y de la peculiaridad de cada familia. Si tenéis, por ejemplo, si sois monoparentales o justamente el contrario, que sois familia numerosa pues cada peculiaridad nosotros miramos caso por caso, acabamos haciendo una entrevista con cada estudiante y al final, pues se otorgan unas becas. Es una ayuda económica que recibís y que os ayuda a costearos anualmente los estudios. La segunda es la beca académica. Esto sobre todo es para esos expedientes académicos excelentes o que casi rozan la excelencia. ¿Por qué? Porque solo pueden pedirlo esos estudiantes que tengan una media superior al 8,5 en bachillerato o 9 en ciclo formativo de grado superior. ¿De acuerdo? Pero si os otorgan esta beca, la cual tenéis que pasar un examen de excelencia, es decir, aparte de hacer la prueba de admisión, aparte de hacer la selectividad, los estudiantes que se preparan o que se presentan a esta beca académica tienen que superar otro examen que es para poder optar a ella. Lo que pasa es que si os la dan os cubren el 80% de los estudios y es una beca que vale mucho la pena en el caso de que llevéis estas notas. Como os comentaba también, están las prácticas externas extracurriculares en diferentes departamentos de la facultad y yo siempre las recomiendo muchísimo porque yo las cursé desde que entré en primero hasta cuarto y me sirvió muchísimo, no solo a nivel económico, sino porque acabé conociendo a toda la universidad, a profesores, alumnos y yo personalmente de verdad que la recomiendo muchísimo. Después también tenemos una bolsa de trabajo en la cual vamos colgando nosotros diferentes ofertas de trabajo que son compatibles con vuestra actividad académica y que son de manera completamente voluntaria. Vosotros podéis ir mirando ahí y iros apuntando o formar parte del proceso de selección de algunas de estos trabajos. Por último, y siempre nos gusta puntualizar esa información, y es que porque nos encontramos a mucha gente que se cree que la compatibilidad con las ayudas públicas, siendo una universidad privada, no somos compatibles. Y eso no es así, porque vosotros a título personal os podéis presentar a diferentes ayudas, ya sean estatales o nacionales, y si os las dan, las podéis vosotros aplicar en aquella universidad donde vayáis a trabajar, a estudiar, perdón, independientemente que sea pública o privada. Es decir, lo que pasa es que hay gente que se cree que por estar en una universidad privada no pueden optar a una beca pública. Eso no es así. Vosotros podéis aplicar a becas públicas y luego ayudaros a costear en una universidad privada en el caso que acabéis yendo en universidad privada. Dicho esto, daros las gracias. Veo que no tengo muchas preguntas. Os animo por última vez ya a que me hagáis alguna pregunta.
En el caso de que estáis más cohibidos o que más adelante os hagan más preguntas, aquí tenéis nuestro contacto. La página web nuestra es blanquerna.edu. Nosotros nos encontramos, también si nos queréis ubicar un poquito donde estamos, de la ciudad de Barcelona, estamos en la calle Cister 34. Y aquí tenéis un teléfono de contacto y también un correo electrónico, que es el del Servicio de Información y Orientación al Estudiante, que es cioefpcee@blanquerna.url.edu. Nada más, veo que no entran preguntas. Cualquier cosa, aquí estamos y os invito también a contactar con nosotros si os queda alguna duda de esta charla. Espero veros pronto o que podamos coincidir en algún momento. Muchísimas gracias por vuestra atención.